Bien, pues comencemos con nuestro tema de participación ciudadana y bueno, pues para ello nos hemos planteado algunos objetivos que tienen que ver con los propósitos de esta actividad. Quisiéramos primero destacar la importancia que tiene la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. Como segundo objetivo, quisiéramos resaltar la importancia del derecho de acceso a la información en materia ambiental. Y finalmente, queremos analizar y evaluar los alcances de la normatividad en la materia. A manera de introducción, se han planteado las siguientes interrogantes. ¿Tienes la sospecha de que alguna empresa o industria cercana a tu entorno o comunidad es contaminante? ¿Sabes si puede afectar tu salud o la de tu familia? ¿Consideras que tienes derecho a conocer la información ambiental de esa empresa o industria? ¿Alguna vez has solicitado información pública ambiental de alguna autoridad? ¿Cuál fue el resultado? ¿Alguna vez has participado en el diseño de políticas o en la toma de decisiones ambientales? Estas son algunas interrogantes que trataremos de abordar y responder de ser posible a lo largo del presente módulo. En este tema hemos tratado de delimitar el análisis que haremos sobre la participación ciudadana y estará referida a aquellas acciones que los ciudadanos realizan a fin de conocer la información pública gubernamental y que les permita ingerir en las políticas públicas y en la toma de decisiones en los diferentes niveles de gobierno, ya sea frente a autoridades federales, estatales o municipales, siempre y cuando que esta información se relacione con el medio ambiente. Para ello hemos propuesto el siguiente concepto de participación ciudadana. Entonces la entenderíamos como la intervención que realizan los ciudadanos, ya sea en forma individual u organizada, en los asuntos ambientales, que por su propia naturaleza son públicos, ya sea que ésta esté o no prevista en la ley, y tiene como propósito incidir en la actuación de los gobernantes, en especial de aquellos encargados de la administración pública. En la participación ciudadana podemos identificar a los siguientes actores principales: los ciudadanos independientes o en grupo, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones nacionales o internacionales relacionadas con la protección ambiental y a los usuarios de las redes sociales. En la participación ciudadana, el acceso y el ejercicio del derecho a la información resulta crucial, pues una participación ciudadana informada es una herramienta poderosa para incidir satisfactoriamente en las decisiones de políticas públicas que afectan al ambiente, y ello aumenta la capacidad de la sociedad para presionar a sus gobiernos a responder y satisfacer las preocupaciones y demandas ciudadanas en forma eficaz y oportuna. El tema de la participación ciudadana en asuntos públicos es un tema debatible y hasta cierto punto de vista complejo de definir o delimitar, ya que puede ir desde la simple manifestación de ideas o la inconformidad por parte de algunos vecinos de una calle o colonia, o bien puede llegar hasta la toma pacífica o violenta de los recintos públicos o privados, de carreteras. Aquí podemos citar el actual conflicto del acueducto Independencia en la ciudad de Hermosillo, o bien puede vertirse en toma de instalaciones como se realizó en Tabasco,
la toma y cierre de pozos petroleros, o como sucedió en la hidroeléctrica del Cajón en Nayarit o la Parota en Guerrero. Los motivos de estas manifestaciones también pueden ser diversas. Pueden incluir motivos políticos, económicos, sociales, culturales, legales, etc. Sin embargo, la participación a la que haremos referencia en esta presentación es aquella que se refiere a las acciones ciudadanas que están encaminadas a obtener información precisa relacionada con el medio ambiente. Así que hagamos un pequeño análisis, un pequeño recuento de los antecedentes que existen sobre el acceso a la información y la participación ciudadana. Aquí podemos citar un fragmento del libro del doctor José Juan González, donde nos plantea que existe en la percepción pública una idea de que el ejercicio del derecho de la información tiene que ver con la libertad de prensa, la derogación de la censura y la libre comunicación de noticias, ideas u opiniones. Como dice Martín Mateo, no puede extrañar que en el nacimiento de este derecho venga auspiciado por un movimiento ideológico de la mayor importancia que propuso la liquidación del feudalismo y del antiguo régimen, y que cristalizó en dos movimientos significativamente trascendentes para la evolución de la humanidad hacia el clima de las libertades. Y nos referimos a la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en cuyo artículo 11 se establece que la comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre. Con estos antecedentes queremos precisar que el derecho a la información que se está demandando va a posibilitar a los ciudadanos solicitar la información que tiene la administración pública en sus expedientes, archivos, registros, o bien aquella información que por razón de ley deben contar con ella, lo que supone en principio que esta información gubernamental es de carácter público, salvo las limitaciones que la misma ley establece. En este tema hemos propuesto que se aborde desde dos ámbitos de análisis que tienen que ver uno con el plano internacional y el otro lo haríamos a través de la legislación nacional que se ha generado sobre el acceso a la información y la participación ciudadana. En el ámbito internacional, pues tenemos que citar como un primer y muy importante antecedente la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo o Cumbre de la Tierra, que se celebró en Río de Janeiro, Brasil, en el año de 1992. El principio 10 de la declaración plantea que el mejor modo de lograr el desarrollo ambientalmente sostenible es con la participación de una ciudadanía informada y empoderada en la toma de decisiones. El principio 10 dice lo siguiente: el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda, en el plano nacional,
toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro a las comunidades, así como la oportunidad de participar en procesos de adopción de decisiones. Para ello, los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos, debiendo proporcionar acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, en particular los que tienen que ver con el resarcimiento de daños, así como los recursos pertinentes. Este principio ha sido aceptado por una gran cantidad de países. Aquí solo quiero resaltar cuáles son los países en Latinoamérica que han aceptado este principio, y bueno, pues entre ellos se encuentra obviamente México, además de República Dominicana, Trinidad y Tobago, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Honduras, Jamaica, Costa Rica, Ecuador, Perú y Chile. Otro de los compromisos derivados de la Cumbre de la Tierra o de la Declaración de Río es el Programa 21, que si bien es un plan de acción no vinculante, se encarga de desarrollar en diversos capítulos los temas relacionados con el acceso a la información y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Otro compromiso importante es la Convención sobre Acceso a la Información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en la toma de decisiones en asuntos ambientales, también conocida como la Convención de Aarhus, que es un instrumento regional vinculante cuyas funciones están a cargo de una secretaría y son ejercidas por la Comisión Económica para Europa, y proporciona los estándares mínimos para que los países adopten en sus legislaciones nacionales. Otro compromiso importante es la Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la toma de decisiones en materia de desarrollo sostenible. Esta estrategia promueve una serie de principios, pero no obliga a adoptarlos. Se fomenta la participación pública transparente, eficaz y responsable en la toma de decisiones y en la formulación, adopción e implementación de políticas para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. También existe un compromiso importante contenido en la Declaración Ministerial de Malmö, que es un foro que se convocó a partir del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y tuvo su lugar de celebración en Malmö, Suecia. En él se reconoce la necesidad de fortalecer el rol de la sociedad civil a través de la libertad de acceso a la información ambiental para todos y la amplia participación en la toma de decisiones ambientales, así como el acceso a la justicia en este ámbito. Otro compromiso relevante es el contenido en el plan de aplicación de las decisiones de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica, en el año de 2002. En este plan se propone que sean incluidas todas las medidas encaminadas a proporcionar el acceso a la información en lo que respecta a la legislación, los reglamentos, las actividades, las políticas y los programas ambientales.
En 2003 se firma el Protocolo sobre Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes, también conocido como Protocolo de Kiev, que es un instrumento vinculante de seguimiento de la Convención de Aarhus sobre registro de emisiones y transferencia de los contaminantes, que fue aprobado por los países de la Comisión Económica Europea en el año de 2003. Otro instrumento de la mayor relevancia son las resoluciones que emite la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y así es que en el año 2006 esta Corte da un importante paso a nivel internacional en la promoción de los derechos de acceso, al reconocer el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano fundamental protegido por tratados de derechos humanos, que deben ser respaldados por todos los estados que han firmado el Pacto de San José, que es el que establece las obligaciones inherentes a los estados firmantes. También podemos señalar como un compromiso importante que viene a dar seguimiento y reafirma el compromiso contenido en el principio 10 de la Declaración de Río, la Declaración de Santa Cruz del año 2006, que pues viene a reafirmar ese compromiso por parte de la Organización de los Estados Americanos. En 2012 se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, también llamado Río +20, donde se firma un documento final denominado El futuro que queremos, y en donde los países alcanzan un consenso respecto de la necesidad de fomentar la participación amplia del público y el acceso a la información y los procedimientos judiciales y administrativos esenciales para promover el desarrollo sostenible. Otro de los compromisos pues tiene que ver con la aplicación del principio, que tiene que ver con la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río. Es la conferencia Río +20, donde los países signatarios se comprometen a implementar cabalmente los derechos de acceso a la información y justicia ambiental que habían sido ya comprometidos desde la Declaración de Río de 1992. En 2013 se celebra la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y en su artículo 10 de la Declaración de Santiago se señala que se valorarán las iniciativas para la implementación regional del principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que está referido a los derechos de acceso a la información, a la participación y la justicia ambiental como una contribución relevante para la participación de la comunidad organizada y comprometida con el desarrollo sostenible. Todos estos compromisos a los que hemos hecho alusión tienen su fuente o han sido tomados de información proporcionada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, también conocida como la CEPAL, y bueno, que pueden ser consultados en la página oficial de este organismo, y que también cuenta con información del Instituto de Recursos Mundiales. De los anteriores compromisos, existe el consenso a nivel internacional, que es la Convención de Aarhus, la más importante o el instrumento más importante y que ha llegado más lejos en cuanto a promover los derechos de acceso a la información ambiental. Se ha establecido. Esta convención ha sido calificada como una iniciativa muy ambiciosa en el terreno de la democracia ambiental,
y que se impulsó desde las reuniones que se auspiciaron por las Naciones Unidas. Arhus es una convención que confiere derechos a la población e impone obligaciones a los gobiernos y a las autoridades públicas en materia de acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones, incorpora criterios de protección ambiental en la rendición de cuentas de los organismos y de los propios gobiernos, haciendo patente que el desarrollo sostenible solo puede lograrse con la participación de todas las partes interesadas. También vale la pena mencionar la existencia de acuerdos que se han firmado en materia ambiental a la luz de los tratados comerciales que se han firmado, en este caso por México con otros países, en el cual destaca pues la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1992, del cual derivó un acuerdo paralelo sobre la protección ambiental llamado Acuerdo de Cooperación Ambiental. De este acuerdo derivó un programa llamado Frontera 21, en el que se implementó un sistema para el registro de las emisiones de transferencias de contaminantes, así como un compromiso de establecer políticas participativas en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Los principales medios de acceso a la información que se han construido en el entorno internacional tienen que ver con los informes que se deben generar por los estados sobre el estado del medio ambiente. También se han creado compromisos para construir inventarios de emisiones, registros de emisiones y de transferencia de contaminantes. Se ha buscado que exista un sistema de advertencias de emergencias y así como un sistema o sistemas de monitoreo sobre la calidad de agua y del aire. En cuanto a la participación pública, los principales medios que se han propuesto pues son el ya conocido procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que es una herramienta muy conocida, una herramienta que ha sido ampliamente aceptada para evaluar los posibles daños que se generan con los proyectos que tienen que ver con un posible impacto ambiental y que permiten que haya una intervención por parte de la ciudadanía al aprobar o desechar un proyecto que esté sometido o sujeto a una evaluación de impacto ambiental. Otra forma de acceder es a través de la consulta pública en la vía administrativa, que comentaremos un poco más adelante. También se ha sugerido que se creen unos consejos plurales que serían asesores sobre los temas y la toma de decisiones que impacten el desarrollo del país, buscando que se haga de manera sostenible. También se ha propugnado porque exista una consulta legislativa, lo que hoy en día pues todavía está lejos de lograrse. ¿Qué tipo de información es la que debe de contener esos registros, esos expedientes, esa información que debe informar sobre el estado del ambiente? Bueno, pues hay también un consenso generalizado de que el contenido mínimo de esa información es la que dé cuenta de cuál es la situación ambiental con que contamos, que se incluyan los elementos físicos, culturales o sociales que nos interesan a todos.
También debe de hacer alusión a cuáles son aquellas actividades u obras que pueden afectar a la sociedad o al medio ambiente. También debe de hacerse extensivo a los planes, políticas, programas y acciones referidos a la gestión del medio ambiente. En el ámbito nacional existen diversas disposiciones que nos permiten acceder a la información que nosotros requerimos para poder incidir, para poder participar en la toma de decisiones. Pues hay diferentes formas de acceso. Hay una información que puede obtenerse con fundamento en disposiciones constitucionales y otra que puede hacerse a través de el ejercicio de derechos consignados en leyes secundarias. El primer derecho que nos abre la puerta a solicitar la información pública es el derecho de petición, que está consignado en el artículo 8 y que pues nos permite hacerle una petición al gobierno en cualquier sentido y respecto de cualquier materia. Así que pues podríamos pedirle a través de este derecho constitucional a cualquier autoridad ambiental o que cuente con una información que nos pueda ser útil en materia ambiental, que nos sea entregada vía derecho de petición. Esta petición pues deberá ser contestada a través de un escrito en el cual se nos haga conocer si se accede o no a nuestra petición. En el derecho de petición, si bien es una herramienta importante, debemos señalar que también la misma se encuentra limitada, porque el gobierno puede exigirnos que precisemos los datos o información que le estamos solicitando, y en tal sentido se volvería un tanto complejo o impreciso determinar ese tipo de información. No obstante, existe otra posibilidad constitucional que nos da el artículo 6 sobre el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos por el simple hecho de que esa información está en manos del gobierno. Así que a través de reformas recientes a la Constitución se ha establecido que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como recibir, buscar y difundir información de ideas de cualquier índole por cualquier medio de expresión. En este derecho a la información podemos solicitarla de cualquier autoridad, de cualquier órgano, ya sea federal, estatal o municipal, y esa información, por el simple hecho de estar en posesión de los órganos de gobierno, debe ser considerada como una información pública y solo podrá ser reservada en los términos que marque la ley. En el acceso a la información pública, el tema del interés jurídico difuso ha sido un tema que, visto desde el ámbito de la legislación procesal, ha significado un obstáculo, ha generado una gran cantidad de rechazos, de solicitudes, argumentando que la información que tiene el gobierno solo puede ser puesta a disposición de los sujetos que demuestren a la autoridad que tienen reconocido un interés legal, un interés jurídico que les permite acceder a esa información. Sin embargo, bajo este precepto constitucional recientemente reformado,
no existe necesidad de acreditar interés alguno, ni siquiera se requiere justificar la utilización que se dará a la información pública obtenida. Este derecho de acceso a la información establece por primera vez un reconocimiento jurídico difuso que no establece límites en principio al acceso a esta información. También se establecen los mecanismos necesarios para que esta información pueda ser entregada de manera ágil, expedita, y en caso contrario pues han creado organismos especializados que se encargarán de obligar a las autoridades que se nieguen a entregar la información a que cumplan con sus deberes. En el ámbito legislativo también se ha generado la normatividad necesaria para acceder a esta información, y es así que se cuenta a partir del año 2003 con una ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, en la que se declara en su artículo segundo que la información tal como lo confirma la propia Constitución, la información en manos del gobierno es información pública, y los particulares tienen el derecho para acceder a la misma en los términos que señale la propia ley. En la ley de transparencia entonces podemos encontrar un fundamento suficiente para acudir ante cualquier autoridad ambiental y solicitar que se nos entregue la información que nos interesa, ya sea que ésta sea relacionada con un trámite, un expediente, un permiso o una autorización que nosotros queramos conocer. Y los funcionarios pues estarán obligados, con base en la ley de transparencia, a entregarnos esa información. En la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, también conocida como la LEGEPA, este derecho a la información se ha propuesto y ha sido considerado desde el año de 1996, siendo una de las legislaciones pioneras sobre el acceso a la información pública gubernamental, pues estableciendo algunos mecanismos y reglas para solicitar dicha información. Así tenemos que, de acuerdo con la LEGEPA, existe obligación del gobierno de integrar un sistema nacional de información ambiental y de recursos naturales que debe ponerse a disposición del público, y bueno, pues esta información debe estar complementada y debe estar debidamente coordinada con el sistema de cuentas nacionales que opera el INEGI, y bueno, pues debe de ser consistente dicha información. También existe la obligación de integrar un sistema nacional de información sobre biodiversidad a cargo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Otra de las obligaciones que establece la LEGEPA es la integración de un registro de emisiones y transferencia de contaminantes sobre el aire, el agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos que son de la competencia de la Federación, así como aquellas sustancias que la autoridad determine que deban ser integradas a ese registro. También se establece la obligación de elaborar y publicar bianualmente un informe detallado sobre la situación general que existe en el país en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente. Respecto de la información que se obtiene a través de estas solicitudes basadas en la LEGEPA, existe una disposición que nos lleva a hacer una reflexión
en torno a la responsabilidad que se genera por recibir esa información. Y está establecida en el artículo 159 bis 6, que dice que aquellas personas que reciban la información en términos de la LEGEPA deberán ser responsables por los daños y perjuicios que se ocasionen por su indebido manejo. Como podemos apreciar, esta disposición contraviene directamente el derecho a la información contenido en el artículo 6 de la Constitución, donde se establece que la información recibida es no requiere de justificarse para qué va a ser utilizada y puede simplemente obtenerse sin ningún tipo de responsabilidad. En los temas de participación ciudadana, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental tiene un papel relevante, un papel notorio respecto de las actividades que están sometidas a dicho procedimiento. Existe una reglamentación específica que está aquí señalada en estas láminas. Sin embargo, pues la voy a dejar así planteada porque son transcripciones de la propia ley. Se trata de resaltar algunos puntos de los artículos correspondientes. Sin embargo, ya no analizaremos cada uno de estos artículos porque precisamente sobre este tema es que se ha programado, se ha elaborado el caso práctico que nosotros debemos de ir analizando y respondiendo a lo largo del presente módulo. Nada más dejamos ahí enunciados los artículos que tienen que ver con el caso práctico y los seguiremos comentando en los foros correspondientes. Es el mismo caso, este artículo 34 tiene que ver con el caso práctico y que ustedes deberán analizar con posterioridad. También esta lámina tiene que ver con ese tema y sería el mismo comentario. Bueno, pues a manera de conclusiones apuntaríamos las siguientes. La participación ciudadana es un derecho que debemos ejercer, toda vez que ella nos va a permitir incidir en la toma de decisiones, en conocer cuáles son los aspectos que debemos conocer sobre la información que tiene el gobierno y que nos permitirá tener una protección más real, más cercana del medio ambiente y de los recursos naturales. Otra conclusión que queda en evidencia es que en la participación ciudadana el acceso a la información ambiental es un requisito indispensable para poder hacer efectivo este derecho de participación ciudadana. Necesitamos tener una participación ciudadana que esté informada y que pueda incidir de manera positiva en esa toma de decisiones. Los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano deberían ser suficientes por sí mismos para poder hacer efectivo ese derecho de participación ciudadana. No obstante lo que se haya señalado en leyes nacionales, la obligación persiste ya desde el instrumento internacional. Así es que podríamos en cualquier momento acudir a uno de estos instrumentos internacionales para hacer efectivo nuestro derecho de acceso a la información y de participación ciudadana. Y finalmente queremos resaltar la necesidad de poner en práctica el ejercicio de los derechos de participación ciudadana y del acceso a la información a fin de dejar atrás viejos hábitos de algunos servidores públicos que todavía hoy en día se escudan en la opacidad y la secrecía injustificada
sobre la información ambiental que poseen en el ejercicio de sus funciones. Entre más nosotros participemos y presionemos a las autoridades que tienen esa información, más eficiente será el resultado que estas luchas y estas acciones tengan sobre el cuidado y la protección ambiental y de los recursos naturales. Con esto terminamos, concluimos la presentación y seguimos a sus órdenes en el portal correspondiente, donde trataremos de contestar sus dudas y comentarios. Muchas gracias.